Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Y este es ya nuestro episodio número 35 y con este arrancamos. Bonita cifra, José, 35. ¿Quién los pillara de años? Bueno, que no estás tan lejos, que lo sé yo. No, la verdad que no, al menos aún sigo en los 30, aunque por poco tiempo. Tú que puedes, yo ya los he dejado atrás. Bueno, pero tampoco mucho. Y eso sí, lo que estoy aún y espero que me dure mucho tiempo es en plena forma para patearme Madrid entero si hace falta. Eso nunca falte, por favor. Y eso es lo que he hecho esta semana, darme un pedazo de paseo por una de las zonas más curiosas, José, y desconocidas de Madrid. Me huele que me vas a dar alguna pestilla, ¿no? Sí, y la pista, en este caso que me conoces bien, es que, aunque es verdad que es desconocida, como te decía, tú la conoces seguro. ¿Yo? ¿Cómo es eso? Pues porque vives muy pero que muy cerquita, que lo sé yo. Ah, amigo. Pero te cuento. Ya me va sonando. Te cuento más cosas. Se trata de una colonia de casas idénticas que se construyó allá por los años 20 del siglo pasado y que tuvo como función primera acoger a los trabajadores del matadero cuando aún era un matadero, no un centro cultural y expositivo como es hoy día. Bueno, ya está súper claro, porque tú estás hablando de la colonia del Pico del Pañuelo, que efectivamente está entre Legazpi y la Plaza del General Maroto. ¿María? Efectivamente, sí señor, José. ¿Muy cerquita de mi casa? Sí, Pico del Pañuelo que tú otras veces, lo sé yo, la has llamado Pico de Gallo. Ahí, el Pico de Gallo, y me gusta mucho esa comida mexicana. Pero es Pico del Pañuelo, está al lado también de un restaurante que nos gusta mucho a nosotros, al que hemos ido varias veces, pero no vamos a hacer propaganda aquí. Lo que vamos es a contar más curiosidades. Y también te digo, José, que son en total 1.600 viviendas. 1.600 viviendas. Son un montón, fíjate, que de unos años a esta parte se han revalorizado, como sabes, muchísimo. Y ahora hay tortas por vivir en la colonia del Pico del Pañuelo. Sí, es que esa zona que está sobredimensionada, aparte tiene mucha demanda y los alquileres cada día están pues muchísimo más caros. Es Exacto, increíble. sí, están por las nubes. Y ya de comprar ni te digo. Nada, de comprar imposible, porque seguro que quien tiene una casa en esa colonia a día de hoy tan revalorizada no la suelta. Sí. Pero lo que sí que es gratis, desde luego, es pasear por sus calles sin apenas tráfico, además, y con tantísima historia. Y por eso, si te parece, pues vamos a hacerlo. Y va a ser de la mano de nuestro urbanista de cabecera, don Enrique Manzano. Otra vez con nuestro querido Enrique. Esa suerte tenemos. De Ciudad Lineal al Pico del Pañuelo. Eso es. ¿Te apuntas? ¿Vienes con nosotros? Por supuesto. Dentro Report. Madre mía, la que está cayendo hoy en Madrid, no os lo podéis imaginar, o bueno, tal vez sí, si os ha tocado como a mí trabajar o transitar por la calle, pero no pasa nada porque en Arquitectura Acompasada no nos para nadie ni nada. Así que aquí estamos e igualmente me encanta venir a lugares como este. Estoy ahora mismo en pleno Madrid, pero nadie lo diría. Os voy a describir lo que veo a mi alrededor justo en este momento. Es una colección infinita de casas idénticas prácticamente, con fachadas de color así amarillito pálido, 3 alturas en total, unas calles sin apenas coches y una vida de barrio que más bien parece la de un pueblo. Estoy en la colonia del Pico del Pañuelo. Y para hablar de este lugar tan singular estamos con nuestro arquitecto y urbanista de cabecera, don Enrique Manzano. Muchísimas gracias, Buenos Enrique. Buenos días, ¿cómo estás, María? Pues aquí helada de frío, mojada. Extraña. Con lo que está lloviendo es algo terrible, vamos, vaya día que hemos elegido. Vaya pero, día. Pero yo cuando he salido del coche he pensado eso de lo de no estamos locos, sabemos lo que queremos. Y entonces, como sabemos que queremos grabar esto, pues está encantado. Eso es, y lo que queremos es que nos cuentes un montón de cosas de esta colonia de Pico del Pañuelo. Y lo que vamos a hacer es, por esta vez, contarlo todo desde el coche, que bueno, lo vamos a ver. Nos daremos una vueltecita, iremos viendo las calles, que es pequeña y lo que nos dejen circular, que hay pocos aparcamientos, pero yo creo que es mejor que nos vayamos al coche. Eso es, pues vamos a entrar para estar aquí refugiados y dar la vuelta, esta vez motorizada.
Yo lo primero que quiero preguntarte, Enrique, es ¿de dónde viene este nombre de Pico del Pañuelo? Es sorprendente porque al parecer es algo barojiano, ¿no? Esto de Pío Baroja escribe una novela de La Busca, que es un señor que viene a Madrid, que era un momento, ahora lo vamos a contextualizar para que lo veas, pero que es un momento en el que la gente está muy atraída por Madrid y él va buscando por diferentes barrios, va buscando trabajo. Y parece que viene de ahí, que es Pío Baroja quien nos pone el nombre de Pico del Pañuelo. Anda, qué curioso. ¿Y de qué época data? Me gustaría contarte esto, pues eso, contextualizar la colonia antes de entrar pormenorizadamente en ella, contextualizarte qué es lo que pasa, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, Madrid, y así entender un poquito. Madrid en esos años, estamos hablando que nos quitan la cerca de Felipe IV y entonces Madrid sube un 40 y pico % la población, ¿no? Pasamos de 160.000 a más de 400.000 habitantes. Fíjate, muchísimo, claro. Necesitábamos espacio. Claro, necesitaba mucho espacio, efectivamente. Además, al quitar la cerca, no significa que haya barrios, hay algunos barrios fuera, pero muy poquitos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita ese espacio porque vivían 300.000 personas dentro de la cerca. Para que te hagas el ratio, esto con 28,62 metros cuadrados por habitante, que es mínimo, ¿vale? Entonces, en aquel momento, todas las teorías urbanísticas, pues lo que hacían era, tenían como tres ideas, o demoler era la ciudad enferma, o sea, porque no dejaban de haber, había epidemias, la gente estaba hacinada, había sitios sin luz y sin ventilación, ¿no? Y entonces optaban por tres tipos de urbanismo, ¿no? O el demoledor, y entonces pues que demolían como Haussmann en París o la Gran Vía en Madrid. El conservador, el que arreglando con curas puntuales, eso es como muy médico, con curas puntuales arreglaban la ciudad, o el constructor con nuevos tipos, ¿no? En estos nuevos tipos, ¿te acuerdas cuando estuvimos haciendo el capítulo de ciudad lineal, la ciudad jardín, pero también los ensanches de las ciudades? Y aquí se utiliza, en el 1857, se aprueba un ensanche de un arquitecto ingeniero que es José María de Castro, y además en su placa de la casa que tiene en Fernando el Santo, pues esto también dice tracista del ensanche de Madrid. Como resultado de esa traza del ensanche de Madrid, sale una parcela que es un triángulo al sur de ese ensanche, pegado al río, en una zona muy industrial. Se estaba construyendo el matadero, era una zona muy industrial y se construye aprovechando, ya en el 1928, pues aprovechando esa parcela para hacer esta colonia de Pico del Pañuelo. ¿Y quién es el encargado de construirla, Enrique? Pues mira, la promotora es Sociedad Constructora Beneficiaria de Casas Baratas. Ya te dice todo un poquito, ya te va dando el nombre, ¿no? Había otros ejemplos en Francia, en Gran Bretaña, pero era un alojamiento exclusivo para personas que reciben emolumentos modestos. Eso es lo que decía, fíjate esto en la historia. Y le encargan el proyecto a una persona que pertenecía a la oficina técnica del municipio de Madrid, que se llama Fernando Escondrillas, un arquitecto que es Fernando Escondrillas. Yo he leído, Enrique, que estas casas estaban destinadas a personas que trabajaban en el matadero. No sé si todas o en parte. Tú has dicho que era gente que tenía emolumentos un poquito bajitos. Sí. Podría cuadrar, ¿no? Pero a lo mejor no es así, ¿o cómo? Hay tres mitos en la colonia, ¿no? Uno es, para mí, que creo que hay que desmitificar, ¿no? Uno que es que se construyeron en un año, cosa que yo creo que es imposible incluso con las técnicas actuales. Del 1928 al 1929 me parece que se construiría, aunque no tienen sótanos. Yo creo que se construyeron en más tiempo. Otra, que se utilizó el hormigón armado. Hay unos compañeros que luego me encantaría, ahora mismo me encantaría recordar, porque la verdad es que hicieron un trabajo excelente. Los arquitectos Amaya Mateos Valiente y Tomás Villanueva Elizondo, que en el 2015 hicieron un estudio sobre la colonia. Y se dedicaron a derribar mitos como estos, sí, ¿no? Y el otro es el de las... el segundo te lo voy a derribar ahora porque personalmente mis abuelos vivían en una casa de esta colonia, ¿no? Anda. En la colonia, en la calle Voluntarios Macabebes, que tienen algunos nombres sí, graciosos esta colonia. Y entonces él pertenecía a las Fuerzas Armadas, entonces no era del matadero y los vecinos que tenían eran igual. Claro, o sea, a lo mejor no todos, luego, trabajaban en el matadero. La proximidad del matadero, esto provocaba dos cosas. Una, olores por las pieles y luego también que trajera muchas personas que en aquel momento Madrid era un atractor. O sea, había llegado el tren, el agua corriente ya venía a través del canal de Isabel II y no había muchas industrias, no teníamos una revolución industrial como en París o como en Londres, pero la verdad es que sí que era un atractor. Venían muchísimas personas. De esos 300.000 personas que te he dicho antes, el 60% eran no nacidos en Madrid. O sea que fíjate. Fíjate, o sea, de Madrid eran muy poquitos en aquel momento. Qué curioso, qué curioso.
Y Enrique, quería preguntarte también cuántas viviendas son en total. Mira, es un complejo de 74 edificios con 1.585 viviendas. Él, en el proyecto, Fernando Escondrillas lo denomina cuartos, ¿vale? Y son de un tamaño aproximado como de unos 50 metros cuadrados. Una sensación como si fuera un barrio que estuviera no sé, un barrio que estuviera en Alemania o que estuviera en la Unión Soviética. Sí, parece que estemos en Berlín, de pronto. Efectivamente. Y entonces, efectivamente, y tiene algo que ver con Berlín. Fíjate, en aquel momento, estamos en 1928, coincidía con el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, se estaba discutiendo en Frankfurt algo que se llamaba el existentium minimum, ¿no? Lo mínimo que permitía vivir en un espacio residencial. Y justamente estábamos en estos tamaños, abandonando las manzanas que tenía el ensanche, las manzanas decimonónicas, y esto para pasar a utilizar los bloques. Eso es lo que hace Fernando Escondrillas. O sea, Fernando Escondrillas, sorprendentemente, hace una trama absolutamente racional, moderna, con unos ejes que traza y va colocando un bloque pegadito al otro. Lo que pasa que le da un lenguaje por fuera muy clásico. Y sin embargo, la planta era moderna. La planta es súper moderna. Anda, o sea, qué contraste, ¿no? Claro, las plantas, lo primero, organiza unas calles traseras que aquí llamaban calles muertas, que yo no diría tales calles muertas. Yo recuerdo todavía cómo mi abuela bajaba los tiestos y la gente bajaba los tiestos con cuerdas a esas calles. Se dejaron muertas para los temas exclusivamente de seguridad, no por otra cosa, ¿no? Pero eso permitía que unas viviendas ventilaban a fachada de la calle, las otras ventilaban a la fachada de esas calles muertas y también a unos patios interiores que había junto a la escalera, con lo cual se componía, para que te hagas una idea, pues eran de 12 metros cada bloque, digamos, 12 metros de ancho por un fondo de 20 y permitía localizar 2 viviendas delante de 6, luego 8, 4 y de patio y 8. Entonces eso hacía los 8 por 6, 48, que eran 50 metros cuadrados. Y la escalera en el centro, ¿no? Entonces se organizaban, eran viviendas. Igual hay discusiones porque si sean de 2 o de 3 dormitorios, pero la verdad es que la intención del proyecto... Claro, es que 3 dormitorios en 50 metros cuadrados, sí, un poco escaso, ¿no? Es porque el salón, era comedor, salón, cocina, que ventilaban normalmente a los patios. 2 habitaciones traseras. El salón también ventilaba el patio y las 2 habitaciones traseras y el cuarto de baño ventilaban a la parte de atrás. No sé si con 3, bueno, hay una modalidad diferente porque hay áticos. Entonces estamos hablando del bajo, 2 alturas y un ático, ¿no? 3 alturas y un ático. 3 alturas. Bajo 3 y ático, efectivamente. Y Enrique, tú que por ejemplo entrabas, claro, a la casa de tu abuela, me imagino que irías a visitarla. ¿Cómo era esa en concreto? ¿Recuerdas cuántos dormitorios tenía y cuál era la disposición? Era una casa en planta baja y efectivamente respondía a esta distribución que yo te decía, ¿no? Según entrabas, sorteabas la escalera, entre el patio y la escalera, entrabas y entonces tenía un salón comedor con la cocina que ventilaba al patio. En el patio había una pila común para lavar la ropa. Y ahí es lo que tengo un poco de despiste, porque había a la izquierda un dormitorio que no tenía ventilación, que yo creo que lo que hicieron fue quitárselo al salón, pero bueno, y 2 dormitorios traseros con un cuarto de baño y todo ventilaba a la calle, a un lado y al otro esto. Y qué estampa, ¿no? Que hubiera un lavadero en el patio, pues y ahí se juntarían los vecinos, ¿no? Se juntaban los vecinos, era algo muy común, sí, yo recuerdo el patio como una utilización común, igual que la parte de atrás de esas calles traseras, que se utilizaba para bajar, para poner los tiestos y darle un poquito de vida, que era verde. Claro. Y Enrique, ¿eran casas humildes, eran casas decentes para esa época? Tenían buenos materiales de construcción, o sea, realmente cuando tú te lees la memoria, gracias a estos compañeros que hemos recordado antes, y si te lees la memoria, pues había cimentación de hormigón, muros de carga de ladrillo, estructura metálica, forjados de viguetas y de losa, entre ellos había como unas especies de forjado plano, que sí se construyó, pero sin embargo luego todos los exteriores se utiliza un lenguaje absolutamente clásico con unos fustes, unas cornisas. Ese color amarillo, ¿no? Claro, estuco. Esto se hacen con estuco y entonces yo creo que era eso, lo que quería dar era esa sensación de barrio, de buen barrio, ¿no? Eso era, aunque todo hay que decirlo, o sea, él en su proyecto dice, supone un cambio en la concepción de las colonias obreras, ya que se abandona la idea de colonias de hotelitos para acometer un problema de dar vivienda a un gran número de personas sobre viviendas plurifamiliares. Y ahora son bastante codiciadas, ¿no, Enrique? La gente quiere venir a vivir aquí, a la colonia del Pico del Pañuelo.
Da la casualidad que la localización ahora, el traslado de esa zona industrial matadero, el traslado quiero decir de uso, o sea, el cambio de uso del matadero a colocar un elemento cultural y tener su gracia, porque es que, claro, los áticos tenían una terraza, tienen 2 habitaciones y un ático. Yo conozco muchos compañeros que me dicen, ay, yo he vivido allí. Y entonces digo, y claro, entonces no tienen ascensores, pero es muy accesible, ¿no? Y entonces todo eso hace que determinada gente haya buscado estas localizaciones. Además, que se haya puesto claro, un poquito de moda. ¿Dónde estamos? Claro, estamos en una zona absolutamente privilegiada ahora. Beata Mariana de Jesús y la otra no me acuerdo cómo se llama. Maroto, General Maroto. Claro, todo esto, es que claro, hace un triángulo que está en una zona y culturalmente es que estás al lado del matadero, ¿no? Entonces, claro, la gente lo ve. Al final, cuando termina buscando sitio para aparcar, esto está buenísimo, ¿no? Y claro, entonces, claro. Sí que es verdad que luego, pues esto, veis el estado general de la urbanización, no está mal. Ahora mismo están trazadas las calles con sus diferencias entre aceras y esto viario, todas arboladas. Yo no las recuerdo tan arboladas, ¿eh? A lo mejor era un recuerdo infantil, pero no las recuerdo tan arboladas. Es verdad que estamos viendo incluso aquí desde el coche que están los árboles altísimos y hay un montón. Altísimos. Y sí que es verdad que luego hay algunas ausencias de algún edificio pequeño que se haya demolido, de edificios pequeños que ya te digo que la idea que transmiten los compañeros que lo han estudiado es que son añadidos posteriores al proyecto. ¿Vale? Qué bueno, Enrique, pues es una pasada, la verdad, recorrer contigo esta colonia del Pico del Pañuelo, aunque sea en este caso desde el coche, pero tiene 1.000.000 de particularidades. Pues Enrique Manzano, muchísimas gracias por recorrer con nosotros esta vez la colonia del Pico del Pañuelo. Nos quedan un montón, ya iremos a dar paseos sonoros por Madrid. Vamos dando pasos por el urbanismo madrileño, que es muy rico y que tiene unas soluciones tipológicas muy, muy decentes. Pues muchísimas gracias, Enrique. A ti. Toma ya, María. ¿Sabes de qué me he dado cuenta escuchando este maravilloso reportaje? No, pero cuéntame. Pues mira, me he dado cuenta de la de cosas que ignoramos, de lugares que tenemos tan cerca, porque fíjate que, como decías, yo vivo a escasos minutos de esta colonia y no sabía cosas tan curiosas como que aquí se rodó Patria simulando que se trataba de Berlín, o que su nombre se debe a que tiene la forma en planta de un pañuelo doblado. Desde luego me quedo maravillado, María. Sí, impresionante. Para eso sirve nuestro Arquitectura Compasada, querido, para aprender cada vez un poquito más de nuestra ciudad y de cómo la soñaron y proyectaron nuestros arquitectos. Y esto enlaza con lo que viene ahora, porque justo nos vamos a conocer en profundidad el trabajo maravilloso de uno de los estudios más longevos y reconocidos de Madrid y en todo el panorama nacional también. Así que, vámonos. A secretear que nos vamos. A secretear. Pues sí, hoy en nuestros Secretos del Coan queremos hablaros de una muestra que lleva por nombre Cano y Escario, 35 años, 1988-2023. Efectivamente, José, una expo interesantísima en la que vamos a poder conocer el trabajo de uno de los estudios de arquitectos más relevantes del panorama nacional, con más de 2.000 proyectos, que se dice pronto, de arquitectura. Y para hablar de ello tenemos aquí a uno de sus socios, a Benjamín Cano. Muchísimas gracias por atendernos, Benjamín. Buenos días, gracias a vosotros. Quiero preguntarte en primer lugar, porque vamos a contarle a todos nuestros oyentes que nos hemos trasladado aquí a la muestra en la Sala Mercadal, y la primera pregunta, Benjamín, es ¿qué obras vamos a poder admirar de todo vuestro prolijo trabajo? El título de la exposición son 35 años, Cano y Escario 35 años, el subtítulo Personalidad e Integración, que luego lo contaré un poco, y es un recorrido, hacemos un recorrido por nuestra trayectoria profesional. Entonces, bueno, pues tenemos obras desde el año 88 hasta ayer prácticamente. Y luego decirte que tenemos obra también de muchos, hemos tenido la suerte de trabajar en muchos sectores de la arquitectura. Entonces están agrupados, pues las obras están agrupadas pues según un poco una cierta homogeneidad hay obra tecnológica, oficinas, colegios, asistencial, hospitales, edificios culturales, edificios residenciales, que hacemos mucha vivienda. Claro, yo por ejemplo aquí donde estamos situados, por donde hemos empezado, estoy viendo una maqueta chulísima de una urbanización, ¿no? Sí, estos son unas viviendas en San Sebastián de los Reyes que han tenido mucho éxito.
pues parece Cancún porque tiene una piscina preciosísima, así que no me extraña que hayan tenido ese éxito. Dale así la vuelta por aquí para que veas. Estamos describiendo, claro, tiene volúmenes. Claro, se ven todos los volúmenes, la calle con los cochecitos, a la gente paseando tan ricamente por los alrededores y también por dentro de la urbanización. ¿Estas maquetas las habéis hecho ex profeso para esta exposición? No, son maquetas de las promociones. Estas son maquetas que veían los clientes que compraban. Estas dos que vemos aquí, porque aquí ves que tenemos en otra vitrina maquetas de trabajo nuestras, hechas pues con cartulina, con madera de balsa, con diferentes, pero están hechas en la fase de concepción del proyecto. Estas maquetas, por ejemplo, Benjamín, que estamos viendo ahora mismo, sí, con cartulina, con maderita, ¿para qué las utilizáis en vuestro estudio? Pues en algún caso son de estudio nuestras para ver si las cosas nos convencen, y en otras son para contar al cliente pues las primeras, digamos, intenciones. Ten en cuenta que algunas de ellas, el mundo render y el mundo pues no estaba tan avanzado, ¿no? Claro. Entonces había que expresarse de otras maneras. Vosotros, Benjamín, estáis especializados en obra histórica, ¿no? Tanto civil como religioso, edificio histórico. Bueno, una parte de vuestro verás que hay una zona que es rehabilitación, en la que contamos que desde los orígenes, porque desde el año 88 empezamos con una escuela taller de restauración en Cuenca, luego hicimos un equipo con amigos que se llamaba Restaurar y Vivir, hicimos muchas rehabilitaciones con voluntarios en verano. Entonces desde el comienzo hemos estado muy dedicados a la rehabilitación de edificios religiosos y civiles. Vemos por aquí, por ejemplo, Iglesia de la Veracruz, Iglesia Stella Maris College. Son una colección de fotografías y también los planos, veo, ¿no?, de alguna de estas intervenciones. Sí, aquí se mezcla rehabilitación con obra, digamos, religiosa, porque, por ejemplo, pues la Iglesia de la Veracruz es una rehabilitación, hace la transición a obras que hemos hecho pues en general para la Iglesia. Pues ahí aparece el columbario del monasterio de Buenafuente del Sistal, una parroquia en Parla, la iglesia del Colegio Stella Maris College, la capilla de San Juan Pablo II en la Catedral de Almudena. También intervinisteis en la Catedral de la Almudena. Sí. Qué maravilla, qué trabajo, qué responsabilidad, ¿no? Sí, un encargo muy bonito, porque trabajar para Juan Pablo II, hacerle una capilla, pues es muy emocionante. Y luego en la Almudena, el reto que es, ¿no? El reto de trabajar en la Almudena, que tiene, y hemos hecho una intervención bastante actual, que aún así pensamos que podía haber generado más críticas, pero hay una unanimidad de que la gente que va, que le gusta mucho. Vamos a describir un poquito esa fotografía, aunque invitamos a la gente a venir a ver esta exposición, pero se ve el retablo. ¿Qué materiales empleasteis? Es madera de cedro, que también con la simbología que tiene, pero realmente no es un retablo, hacemos un espacio dentro de la capilla existente, hacemos un espacio nuevo dentro de la capilla existente, pero es un espacio que transparenta el antiguo, porque está formado por una serie de pórticos que tú tienes una doble visión del espacio nuevo y la capilla existente de piedra, ¿no? Y hay ese diálogo entre las dos realidades. Qué maravilla y qué dispar vuestro trabajo. Benjamín, vemos también algunas obras de arte por aquí, por la exposición repartidas. Por ejemplo, estoy admirando a una señora en, no sé si es piedra. No, es yeso. ¿Es yeso? Es una técnica mixta, pero es más unos yesos de resinas. ¿Y por qué la tenemos aquí? Bueno, porque también hemos querido contar, quiere decir que la exposición en sí misma es una experiencia de arquitectura. O sea, además de los contenidos, que son muy interesantes, y contamos pues todas estas intervenciones en diferentes campos y una evolución del estudio, también una coherencia arquitectónica, también el propio espacio que generamos es en sí mismo una intervención de arquitectura, ¿no? Para que el visitante pues la disfrute y la aprecie. Entonces, dentro de esa intervención hemos querido, como en el corazón un poco de la sala, poner en diálogo 3 obras de artistas. Entonces, esta es la que dices tú, es escultura de Irene García Inés, fotografías de Ricardo Santonja, de una obra nuestra, en concreto de la que te comentaba antes, del columbario de Buenafuente del Sistal. Y otra obra muy relacionada con la arquitectura también de Isidro Blasco.
Que es una maravilla, la verdad, la estoy admirando por aquí, es bien particular. Y claro, es tan transversal vuestro trabajo que estoy viendo también toda una serie de murales en los que figuran, por ejemplo, el auditorio de Tarancón. ¿Qué es lo que hicisteis ahí, Benjamín? Pues eso sí, es un auditorio, un auditorio con todo su escenario, caja escénica, todo equipamiento escénico. Eso es un auditorio en toda regla. Qué bueno. ¿Y el Museo Arqueológico? El Museo Arqueológico es que hemos puesto algunas también para que se vea el trabajo de proyectos, una parte de proyectos realizados, diseñados, pero que no están construidos. Entonces hay algunos que son concursos, pero que nos parecía interesante también contar lo que habíamos propuesto. Entonces, pues ves, ahí tenemos el Museo Arqueológico de Sevilla, que quedamos a unas décimas de la puntuación técnica, que es la valiosa, de la más alta, y algunas otras obras también, un poco concursos que nos parecen relevantes poner también en valor y en divulgación, ¿no? Esto es lo que propusimos, ¿no? Benjamín, y a esta muestra se acompaña también con una serie de actividades, ¿no? ¿En qué van a consistir? Pues sí, la primera hemos tenido con los clientes, digamos una celebración con los clientes, con los industriales y con técnicos que colaboran con nosotros, porque nos parecía que es una celebración conjunta. Entonces creo que ha sido un encuentro muy bonito. Luego tenemos mañana un encuentro con arquitectos, amigos, también para celebrar la profesión juntos. Tenemos mesa redonda con constructoras, que tenemos en 2 días, con el tema que nos parece importante ponerlo en consideración, y el título es El reto de construir en España hoy, que es un tremendo reto, y que además hay que pensar que posiblemente hoy, pero mañana posiblemente sea más reto. Cada vez más. Entonces, bueno, va a haber diferentes constructoras y vamos a intentar también que salgan algunas ideas y conclusiones. Tenemos otra mesa redonda con artistas, principales son los que intervienen en la exposición, y otra, creo que interesante también, que el título es El reto de enseñar arquitectura, con profesores arquitectos de institutos, o sea que vamos a juntar profesores de instituto arquitectos y profesores universitarios de escuelas de arquitectura, de diferentes escuelas. Bueno, pensamos que también con la idea de que se detecten problemas actuales y que también se propongan, se pueda hacer un pequeño manifiesto, un pequeño documento en el que se pongan en consideración problemas y soluciones, todo, ¿no? En todos los casos, no es simplemente hablar por hablar. Pues toda una serie, desde luego, de actividades interesantísimas, muy nutritivas, que van a complementar esta muestra a la que desde aquí, desde los micros de Arquitectura Compasada, invitamos a todo el mundo a venir. ¿Cuándo pueden venir, Benjamín, a ver esta exposición de vuestros 35 años de trabajo? Pues se inauguró el día 18 y termina el 8 de febrero. Y la entrada es libre. Se abre a las 9 de la mañana y se cierra a las 9 de la noche. Hay tiempo de sobra, más que de sobra. Los domingos solo por la mañana. Los domingos creo que es de 10 a las 3 de la tarde, eso es, de 10 a 3. Pues muchísimas gracias, Benjamín Cano, por venir a contárnoslo. Un placer y enhorabuena por todos esos años, todas esas décadas de trabajo. Muchísimas gracias, María. Pues querida María, ¿sabes lo que te voy a decir? ¿Que se te ha hecho corto? No, eso es lo que te digo siempre, y hoy quería decirte que estoy muy contento con todo lo que hemos contado en este episodio y que estoy deseando irme a dar una vuelta por el Pico del Pañuelo enhebrado en tu brazo en cuanto tenga un ratito. Pues nada, tú lo tienes muy fácil, que vives al ladito. Cuando salgamos, si quieres, nos vamos para allá y nos vamos a dar un buen garbeo por la colonia del Pico del Pañuelo, que ahora ya te sabes todas las curiosidades. Ajá. Así que puedes ir paseando mirando hacia arriba, como hacemos siempre en este programa. Pues créeme que eso es lo que pienso hacer, querida. Y ahora, de momento, otra que se va a dar un garbeo es nuestra rastreadora de planes, doña Alicia Bajo. Rastreadora o Cicerone, que dice que estaba dudando qué apodo le gustaba más. ¿Y por qué duda? Porque la duda es siembra. Ay, qué tonto es, José. Es que ese es uno de los versos de uno de mis poemas de mi último libro, así que qué bonito gesto. Muchas gracias por traerlo. Libro que se ha vuelto a presentar el sábado pasado, 20 de enero. Una puesta en escena maravillosa con otra compañera, una arpista,
que no arpía, una arpista que también es periodista, es actriz, Lucía Esteso. Una mujer del Renacimiento, fue un lujazo presentar con ella Mi Son Tormentas, que así se llama el libro. Así que bueno, muchas gracias por el guiño, querido José. Y damos paso ya a nuestra ciciadora, Alice, que podemos también hacer un híbrido, digo yo. ¿Cómo te suena? No sé yo, no sé si le va a convencer, que ella es muy purista del lenguaje. Es verdad. En cualquier caso, suyo es el micro y nosotros os decimos... Hasta la semana que viene. Pues unos cuantos garbeos me pego yo, claro que sí. Todo sea por buscar las mejores propuestas culturales. Cual ciceadora de planes, María, me tengo que acostumbrar al término. Venga, empezamos. Nos vamos hasta uno de mis lugares favoritos de la Comunidad de Madrid. Y no es Alcalá de Henares, es Rascafría, porque el Centro de Visitantes del Valle del Paular acoge la exposición fotográfica Paisaje del Guadarrama. Se trata de una selección de fotografías representativas de los valores culturales y naturales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para conmemorar el 10º aniversario de su declaración. Unas imágenes bellísimas capturadas en el momento preciso durante las diferentes estaciones del año, cuando la combinación de luz y paisaje crean un escenario, diría que mágico. Recoge diferentes escenarios naturales y culturales del espacio protegido, las formaciones pétreas de la Pedriza, las sinuosas corrientes del río Lozoya o su patrimonio monumental y aprovechamientos tradicionales. La expo es de acceso libre y se puede visitar todos los días de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y no dejamos la sierra porque nos acercamos ahora a El Boalo, porque este sábado día 27 y el domingo 28 la casa familiar de Carmen Martín Gaite se abre a las visitas de la mano de su fundación y del ayuntamiento de El Boalo. La casa de la familia de la escritora conserva su biblioteca personal y es la sede de la Fundación Martín Gaite, centro de estudios de los años 50. Acompañados de una persona cercana a la familia, podremos conocer los rincones favoritos del refugio de esta escritora, Paradigma de Mujer de Letras. Para reservar hay que escribir un mail a turismo@vocema.org. En la Biblioteca Nacional no os podéis perder la exposición Malos libros, la censura en la España moderna, que explora la historia de los libros prohibidos hasta el siglo XIX. La muestra, organizada como si de un libro se tratase, con su preámbulo, epílogo, 2 capítulos y un intermedio, propone a los visitantes un original recorrido por una parte de nuestro pasado, donde los protagonistas son aquellos malos libros, que por diferentes motivos fueron prohibidos, expurgados, tachados, mutilados, quemados e emparedados o arrojados al olvido, en un periodo que se inicia a finales del siglo XV y termina en las primeras décadas del XIX. Estará abierta hasta el 11 de febrero. Y como nos gusta terminar aquí, en Hortaleza 63, voy a aprovechar para animarte a visitar las exposiciones que tenemos en el COAM, porque estamos ya en los últimos días para visitarlas. La exposición Cano y Escario, 35 años al servicio de la arquitectura y de la sociedad, que repasa las obras y proyectos más destacados de este estudio. Antonio Palacios, El rumor de la historia, el ruido del tiempo, en la que se recogen las obras y proyectos de Antonio Palacios fuera de Madrid, mayoritaria y fundamentalmente en Galicia. Y Escaparate de Arquitecturas, en la que se exponen maquetas performativas, prototipos y materiales realizadas por estudiantes de arquitectura de la Universidad Europea de Madrid. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.